El Señor les bendiga. Vamos a comenzar entonces en este día dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando de compartir con ustedes la palabra de Dios, y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Tu reino a través de esta palabra que, Señor, pedimos que provenga de la boca de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que sea nuestro Señor Jesucristo quien nos hable en esta mañana, Señor. Que no sean nuestros prejuicios, ni pensamientos, ni nuestros sistemas, ni nada de eso, ni nuestras filosofías. Que sea tu Hijo Jesucristo el que nos hable en esta mañana. Padre que estás en los cielos, Señor, tú estás en control de todas las cosas, Señor. Te pedimos, Padre, que abras las mentes, que abras los ojos, Señor, para que podamos ver, que nos abras los oídos para que podamos oír, Señor. Que conviertas, Señor, este corazón en buena tierra para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Padre Santo, que todo lo que hagamos aquí, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, sea para la gloria de tu santo nombre, Señor. Permítenos santificar, Señor, tu nombre en esta hora. Líbranos, Señor, del mal. Líbranos, Señor, de cualquier ataque del enemigo, Señor, de cualquier distracción, Señor. Y Padre, líbranos, Señor, de la prueba, Padre Santo, si esa es tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados que hayamos cometido, Señor, por todos los pensamientos, actitudes, Señor, y palabras que hayan salido de nuestra boca o la hayamos pensado incluso, pero que han sido ofensivas hacia tu persona, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santo, en esta mañana, y te pedimos que de la misma manera nos ayudes a nosotros también a perdonar a quienes nos han ofendido, Señor. Padre, te lo pedimos absolutamente todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro mediador todopoderoso, porque tuya es la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro culto virtual, y hoy vamos a proceder con otra predicación de esta serie del libro de Génesis, que Dios nos ha concedido la oportunidad de predicar. Así que vayámonos a nuestras Biblias, a Génesis capítulo 5, versículos del 12 al 24. Y dice así: Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hoy veremos entonces lo que la historia del justo Enoc nos revela acerca de la segunda venida de Cristo. Un tema que hoy se ha hecho bastante viral con este asunto de la guerra que hay ahorita mismo en Palestina, pero que debemos tener cuidado con lo que nosotros estamos considerando al respecto. Más bien debemos preguntarnos qué dice la palabra de Dios, porque muchas personas creen y leen la Biblia con un velo en el corazón. Y los judíos actualmente también leen la palabra de Dios con un velo
en el corazón. Solamente el Espíritu de Dios, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, puede quitar ese velo del corazón para poder que entonces ellos puedan creer, o uno mismo pueda creer. Entonces, estamos viendo aquí que la historia de estas personas sigue revelando los efectos devastadores del pecado en estas personas. Miren que a pesar de que vivían muchísimos años, no podían librarse del castigo del pecado, que es en este caso la muerte. Como aprendimos en el sermón anterior, la paga del pecado realmente, la paga del pecado es la muerte. En ese sentido, resalta entonces la figura de Enoc. Y este Enoc no debe confundirse con el Enoc, hijo de Caín, en Génesis 4. Este Enoc es el séptimo después de Adán, es otro Enoc, es tataranieto de Set, el descendiente justo de Adán. Entonces no podemos confundirlos porque este Enoc es completamente diferente. El Enoc de Génesis 4 era impío, él era impío, pero el Enoc que vamos a ver en este capítulo 5 era un hombre justo. Esta es la historia, este capítulo 5 es la historia de los hijos de Dios. Entonces caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Son frases que nos deberían llamar la atención, porque de ninguna otra persona en esta genealogía, ni siquiera del propio Adán, se dice esta idea. Así que nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué Enoc fue tan sobresaliente? ¿Qué tenía Enoc de extraordinario? ¿Qué significa eso de caminar con Dios? ¿De qué se trata eso de desaparecer porque se lo llevó Dios? Y finalmente, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? El propósito entonces de la presente predicación es enseñar mediante el testimonio de Enoc que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo como Rey y Gran Juez son parte de las columnas principales que sostienen la fe cristiana verdadera. Para cumplir dicho propósito, entonces, primero analizaremos el contenido del texto sagrado. Segundo, ¿qué enseñanza doctrinal tiene para nosotros Dios hoy a través de esta palabra? Y finalmente, ¿cómo podemos aplicar todas estas cosas a nuestras vidas hoy? Comencemos entonces. Leemos así en Génesis 5:12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y ese nombre es bastante particular, porque Mahalaleel significa aquel que alaba a Dios. Y llama la atención porque en este sentido podemos ver que estas personas primero seguían conservando el Evangelio de Cristo predicado desde Génesis 3:15, como lo vimos. Lo hemos estado viendo a lo largo de esta serie, pero por primera vez lo vimos el año pasado cuando estábamos en el capítulo 3. Eso en primer lugar. Entonces quiere decir que Adán, Set, Enos y Cainán seguían transmitiendo el Evangelio a todos sus familiares. Ellos le seguían predicando a su familia. Pero en segundo lugar, la adoración y la alabanza a Dios no fue un simple arranque emocional ni un simple hecho circunstancial. Esa adoración que nosotros comenzamos a ver desde Génesis 4:26, los que estuvieron presentes recordarán que cuando nació Enos, entonces comenzaron a invocar el nombre de Dios. Vemos que no fue un arranque emocional. Aquí estamos viendo que es algo que ellos verdaderamente conservaban. Tanto es así que uno de estos descendientes justos conservó este nombre muy particular. Entonces estas personas verdaderamente vivían una vida de adoración a Dios. Y a veces pasa que hay gente que solo adora a Dios cuando siente arranques emocionales repentinos o circunstancias favorables. En cambio, estas personas de Génesis 5 nos demuestran que la verdadera adoración de Dios va más allá de las emociones.
va más allá de las circunstancias. Es decir, su vida de adoración proviene de un corazón lleno de fe en el Dios verdadero, de fe. Y en ese sentido, la fe no es una emoción, la fe no son circunstancias, la fe verdadera es una convicción y una certeza. Y en ese sentido debemos recordar Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque mi corazón no sienta, aunque yo no tenga ganas, aunque las circunstancias me digan que no, el hecho de que yo doble mis rodillas y ore ante Cristo, ore ante el Padre Dios, es un acto de fe de mi parte. Así que la fe verdadera va más allá de las emociones y las circunstancias. Y eso lo podemos ver aquí, porque las circunstancias que estas personas vivían no eran las mejores. Vamos a ver, vamos a leer ahora Génesis 5 del 13 al 21 y vamos a ver las circunstancias que ellos estaban viviendo. Dice, y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Vivió mucho, tuvo muchos hijos. Y vivió Cainán después que engendró, y fueron 14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Requiem, resolución de duelo, la gente estaba muriendo. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Todo parecía perfecto. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Se acabó, se truncó su vida, falleció. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Igual, la gente se fue multiplicando. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió nuevamente. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Que estas personas salían con una gran ventaja en la carrera de la vida, pero al final la muerte siempre los alcanzaba, siempre los alcanzaba. Así que esas circunstancias no eran las más favorables, porque así mismo que iban engendrando muchos hijos e hijas y se iban multiplicando, así mismo ellos iban muriendo. ¿Por qué? Por causa de la maldición del pecado, porque la verdadera paga del pecado es la muerte. El pecado no es un ups, me equivoqué, pero no lo tomes tan en serio, hombre, si eso es un error. Hermanos, recordemos que para Dios, en Génesis 2:17, el que peca debe morir. Por eso murió Jesucristo. El hecho de que nosotros no estemos muertos, y como aprendimos en la predicación anterior, Dios sigue juzgando el pecado aún en la iglesia, aún en el Nuevo Testamento. El hecho de que nosotros no hayamos sido juzgados todavía es por la misericordia de Dios. Porque si Dios aplicara justicia, Él tendría que acabar con todos nosotros. Pero porque como nosotros estamos en Cristo, si es que estamos en Cristo, entonces Dios nos mira con misericordia. Dios no nos acepta tal y como nosotros somos. Eso es un error. Es muy bonito, pero es un razonamiento equivocado, no es bíblico. Dios nos acepta porque nosotros estamos en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y nosotros somos aceptos en el amado. Y hablando de cosas bonitas, recordemos el refrán popular, no todo lo que brilla es oro. Y a veces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y con lo que uno cree sobre estos puntos. Pero a pesar de esa circunstancia, tenemos a Mahalaleel. Tenemos a estas personas que alaban a Dios. Y estas personas nos están demostrando que ellos seguían alabando y adorando al Dios verdadero, no obstante sus circunstancias. Esas personas no se rendían.
Estas personas no se rendían frente a la circunstancia. Estas personas no se rendían frente a la tentación de la idolatría, de adorar a un Dios falso. Un Dios un Dios peace and love, un Dios progresista, un Dios que no es retrógrado, un Dios que te hace... No, ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es el que nosotros encontramos en la Biblia. Es el que nosotros podemos ver en el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo no solamente hablaba del amor de Dios, sino también de la justicia de Dios. Y Él no solamente fue la demostración del amor de Dios, sino también de la justicia de Dios. Pero lamentablemente ese Dios no nos gusta a nosotros. Ese es un Dios que no nos gusta, porque no nos conviene. Entonces decidimos crearnos una versión propia de Dios, un Dios que permite o que apadrina todos nuestros pecados y los llama nuestros errorcitos. Pero ese Dios que creen muchas personas es un Dios falso. Por lo tanto, todos aquellos que dicen que adoran a Dios, pero creen en un Dios que no es justo, que no es santo, son idólatras. Con todo respeto, porque están adorando a un Dios falso. Ese es un falso Dios. Y que Dios nos libre de creer semejante mentira. Para eso tenemos que escuchar su voz. Y yo no puedo escuchar su voz solamente leyendo el versiculito que me aparece en la aplicación, que está súper bien en un momento del día. Pero si yo quiero realmente escuchar la voz de Dios, tengo que ir libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Esa es la manera en la que yo realmente voy a escuchar a Dios. Querida audiencia, incluso a pesar de que la mayoría de estos descendientes de Set apostataron de Dios, abandonaron la fe del Señor, como lo vamos a ver en Génesis 6, a pesar incluso de eso, estas personas que estamos viendo en Génesis 5 permanecieron firmes, conservando la fe del Señor, que hoy conocemos como la fe del Señor Jesucristo. Leemos en Génesis 6 del 1 al 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos dos versículos del capítulo 6 nos señalan de la descomunal apostasía, la descomunal traición de la fe verdadera por la mayoría de estos descendientes de Set y de Adán. Pero estas personas, de hecho, de todas estas personas solo hubo uno que conservó la fe hasta el final. Como dice Cristo, perseveró hasta el fin. Estamos hablando del Señor Noé. Él y su familia, de todo este montón de gente, fueron los únicos que sobrevivieron al juicio de Dios en el diluvio, como veremos Dios mediante en el capítulo 6 de Génesis. Pero Noé tenía algo que es lo mismo que tenía Enoc. Había algo especial en Noé que era lo mismo que tenía Enoc, aunque Enoc vivió una circunstancia diferente. Y tanto es así entonces, esa conservación de la fe, ese amor por Dios, esa valentía por Dios, que hubo uno que sobresalió y es casualmente Enoc. Pero ¿por qué sobresalió Enoc? Miren lo que dice Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Así que, como sus tatarabuelos Adán, Set y Enos, que comenzaron a invocar el nombre de Dios, como vimos en Génesis 4:26, Enoc también fue una persona singular. Queridos hermanos, un verdadero cristiano es una persona singular. Aunque no lo merezca, pero Cristo lo transforma en una persona singular. Es una persona que va a sobresalir aunque no quiera. Pero es una persona singular por la gracia y la presencia de Cristo en su vida. Nótese que por primera vez, y los que nos han seguido en toda esta serie lo notarán también conmigo, por primera vez desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén,
se nos dice que una persona caminó con Dios. De nadie se había dicho esto, pero esto de caminar con Dios no era algo nuevo para ellos. Pero este es extraordinario porque de nadie más se había dicho que caminaba con Dios. Dios siempre se paseaba por en medio de su creación. Si nosotros regresamos a Génesis capítulo 1, leemos en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y miren lo que dice. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios siempre se paseaba por su creación. Y más hermoso, más adelante y de manera también muy hermosa, aunque un poco triste por lo que introduce ese versículo, en Génesis 3:8 también leemos algo similar. La primera parte dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Entonces a Dios le encantaba y le encanta, me imagino, pero en este momento ellos podían ver a Dios caminando, paseándose en medio de la creación, hasta que Adán pecó, hasta que llegó el pecado y esa hermosísima relación que había entre Dios y los hombres se rompió de manera irreparable. Bueno, irreparable para nosotros, pero irreparable no para Él, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, después de esa expulsión por causa del pecado, ya nadie caminaba con Dios. ¿Por qué razón? Porque como vimos el año pasado, en Génesis 3:24, había algo que impedía esa relación a partir del pecado. En Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Por eso dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ya no podemos acercarnos a Dios por causa de nuestro pecado. Cualquiera que se atrevía a tratar de acercarse otra vez al árbol o al jardín de Edén iba a morir, porque esos querubines y esa espada encendida lo iban a matar en ese momento, porque la paga del pecado es la muerte. El Señor Dios lo estableció a partir de Génesis 2:17. Esto no es algo nuevo que nosotros estamos diciendo. Ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios justo. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos la bondad de Dios. Por eso entonces es extraordinario que Enoc caminara con Dios. Y el significado de esta expresión es especial, porque se trata de una forma de vida, más que un estilo de vida, una vida misma, un carácter mismo de Enoc, que vivía de manera responsable delante de Dios, es decir, en todo tiempo. Pero ojo, esa vida justa de Enoc era realmente la evidencia de su fe profunda y especial en Dios. Vamos un momentito y si me acompañan y si no leo para ustedes en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Dice así, Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Espero que esté claro el significado de trasponer. Significa mover a otro lugar, en esencia, ¿no? En esencia. Y no fue hallado Enoc porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, note esto, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, la fe de Enoc, como lo hemos demostrado en Hebreos 11:5, fue lo que originó su conducta ejemplar. No es al revés, con todo respeto. Mi conducta ejemplar no es la que me va a producir fe ni me va a acercar a Dios, porque como aprendimos en la predicación anterior de Génesis, aún nuestras buenas obras son basura delante de Dios por causa de nuestro pecado. Pero es la fe verdadera en el Hijo de Dios lo que me ayuda o lo que me transforma a mí de tal manera que yo entonces voy a obedecer a Dios de todo corazón.
No porque me pongan una pistola aquí en la cabeza, no porque me digan mi religión me lo prohíbe, no porque el pastor dice que no. Nadie me va a tener que decir eso. El propio Espíritu de Cristo va a escribir la ley de Dios en mi corazón. Y como decíamos, y citando a este autor que yo respeto mucho, Henry Scougal, el Espíritu de Dios va a dibujar la imagen de Dios, la imagen de Cristo en mi alma. Eso es lo que significa realmente ser cristiano. La vida entonces de Enoc fue tan singular que fue el antediluviano que menos tiempo duró. Irónico, ¿no? Fue tan singular que fue de los antediluvianos, fue el que menos duró. Génesis 5, 23 dice, 22, perdón. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. 23, perdón. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Todos vivían 800 años, 900 años y Enoc 365 años. Uno dirá, bueno, murió relativamente joven o se lo llevó Dios, porque aquí no dice que murió, y como vimos en Hebreos 11:5, Enoc no murió. Pero se lo llevó Dios, muy joven. Y no se trata de que se haya truncado su vida. Se trata de algo más especial. Y aquí algo que hay que señalar, que es muy interesante, es que todos, Adán, Set y Enos, estaban vivos. Ellos conocieron a Enoc. Ellos me imagino que le hablaban a Enoc. Ellos conversaron con Enoc. Ellos estaban vivos. Ellos todavía no estaban muertos. O sea, no es que dice que Adán murió a los 963 años y entonces tuvo a Set. No. Recordemos que dice, por ejemplo, que Adán vivió, Adán tenía, a ver, en el versículo 3, dice, Adán tenía 130 años cuando engendró a Set. O sea que él vivió todo un montón de tiempo, unos 800 años, después que engendrara a Set. O sea que ellos se conocieron, pero todavía estaban vivos entonces en este momento. Así que, ¿cómo Enoc conoció acerca de Dios? Bíblicamente podemos decir que fue por el testimonio de sus abuelos y de sus padres, el testimonio de su familia. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Si nos vamos al Nuevo Testamento, a Romanos 10:17, encontramos lo siguiente. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Enoc conoció a Dios porque su propia familia, sus abuelos y sus padres le predicaron el evangelio. Así que en ese sentido, la responsabilidad primaria de los padres de familia con sus hijos es predicarles el evangelio. Ellos son los primeros responsables de predicarles el evangelio a los niños y a los jóvenes. Con todo respeto, no es la iglesia solamente. Es la iglesia representada en papá y mamá. Son los primeros que deben estarles predicando a sus hijos. Y ahí la iglesia entonces alimenta a todos por igual. Pero en casa, todos los días, los niños, los jóvenes, a quienes deben escuchar predicando el evangelio, principalmente, y no solo predicándolo, viviéndolo también, es a sus padres. Finalmente entonces decimos que Enoc no necesitó vivir tantos años. ¿Para qué vivir tantos años en una tierra maldita por causa del pecado? Enoc recibió una enorme y espectacular recompensa a su fe, como lo leemos en Génesis 5:24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¡Qué extraordinaria recompensa! Aquí se dice en Génesis 5:24 que Enoc no falleció. Enoc fue llevado en cuerpo y alma al cielo por Dios. Fue arrebatado en cuerpo y alma al cielo. Y esa recompensa
o esa forma es la recompensa de Dios a la extraordinaria fe de Enoc, tal como podemos leer en Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, es necesario que crea que Dios existe. Eso es lo que significa Hebreos 11:6. Y que Dios es galardonador de los que le buscan. Buscar a Dios de verdad, no de apariencia, de verdad, tiene recompensa. Y Enoc nos está enseñando que hay una recompensa. Pero Enoc, el varón justo, no solo destacó por la manera como vivió. Él acompañó esa vida con una predicación, con un mensaje profético y evangelístico. ¿Y cuál era ese mensaje profético y evangelístico? Vámonos un momentito al libro de Judas, o yo leo para ustedes. El libro de Judas, por favor, no confundir con Judas Iscariote, este es otro Judas. Judas, un capítulo tiene Judas, así que versículos 14 y 15 nos señalan lo siguiente. Dice así el Señor: de estos también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo, mire lo que profetizaba o lo que predicaba Enoc, el evangelio según Enoc. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Un pecador impío es un pecador que no se ha arrepentido. Y ese era el mensaje de Enoc. Así que finalizamos esta primera parte del sermón rápidamente con algo extraordinario, con algo espectacular, una conclusión extraordinaria. En estos primeros 6 capítulos de Génesis encontramos el resumen completo del Evangelio de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Aprendimos en Génesis 3:15 con Adán que vendría el Señor como Salvador del mundo, Cristo viniendo como Salvador del mundo en su primera venida. Y ahora con Enoc, Dios nos está revelando que el Señor vendrá en su segunda venida como juez justo de toda la tierra. Y eso para los creyentes como Enoc, y como veremos a partir del próximo sermón, Dios mediante, es un consuelo para los verdaderos hijos de Dios. Es una buena noticia. El juicio de Dios es la victoria final de Dios y de su pueblo sobre el pecado y sobre Satanás. Por eso, el juicio de Dios es una doctrina que nosotros deberíamos estar enseñando, porque para los hijos de Dios es necesario recordarnos, que se nos recuerden estas cosas, para que no nos perdamos en medio de la maraña que nos ofrece este mundo. Así que aquí encontramos el alfa y la omega del Evangelio. La primera venida de Cristo como Salvador del mundo en Génesis 3:15, y ahora con el mensaje de Enoc encontramos al Señor Jesucristo en su segunda venida como el juez de toda la tierra. Tengo que decir que esto es para mí espectacular. Nunca lo había visto de esta forma. Nunca había visto un resumen tan completo del Evangelio. Nunca lo había visto de esta forma. Por lo tanto, por eso es que yo no puedo contemplar que el Antiguo y el Nuevo Testamento sean cosas completamente diferentes. Eso no es lógico. Eso es ilógico. Ahora, como segundo punto, ¿qué es entonces lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana? Y vamos a sintetizarlo. Lo que el Señor nos quiere enseñar es precisamente la predicación o el mensaje de Enoc. Verdaderamente el Señor vendrá como juez de toda la humanidad. Y vamos a compartir 3 reflexiones acerca de la historia de Enoc. Primero, el arrebatamiento de Enoc es un precedente
del arrebatamiento futuro de la iglesia de Cristo, es decir, el arrebatamiento de los santos escogidos de Dios. Si nosotros nos vamos, y por favor acompáñenme, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17, leemos así. Primera de Corintios 4, del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y subraye lo que sigue, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Subraye que habremos quedado hasta la venida del Señor. Subráyelo, porque esto es importante. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, subraye trompeta de Dios, voz con trompeta de Dios, perdón, subraye eso, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, aquí es donde viene el término, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que, en ese sentido, nosotros los cristianos, los que nos consideramos cristianos verdaderos, cristianos discípulos de Cristo, los que decimos que creemos en el Evangelio de Cristo, debemos creer en una segunda venida de Cristo y un arrebatamiento literales, no simbólicos, no, figurativos, no, literales. Eso si nosotros nos consideramos verdaderos cristianos. En segunda instancia, y bueno, esa segunda venida de Cristo como juez de toda la tierra. Eso también debemos creerlo porque eso es lo que enseña el Señor Jesucristo a través de todo su evangelio. En segunda instancia, el arrebatamiento de Enoc fue repentino. De repente, dice, y caminaba con Dios y se lo llevó Dios. ¡Bum! De repente, repentino. Asimismo será el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque ocurrirá en el contexto de la segunda venida de Cristo. Y de la segunda venida de Cristo recordemos que nadie sabe en qué fecha exacta será. La gente dice, hay gente que le cree a estas personas que dicen que no, viene en agosto de 2021. No, señor, eso no es cierto. Nadie sabe en qué momento viene el Señor Jesucristo por segunda vez. Pero hermanos, audiencia que me escuchan, de que el Señor viene, viene. Y cada instante nos acercamos a ese acontecimiento a una velocidad de 1 segundo por segundo. Ahora, a pesar de eso, y quiero que me preste atención en esto que voy a decir, sí podemos saber con precisión el momento exacto en el que ocurrirá el arrebatamiento, si prestamos verdadera atención, no a la doctrina que a mí me han enseñado posiblemente, sino a lo que el Señor Jesucristo y sus apóstoles enseñaban al respecto. En Mateo 24, versículos del 29 al 31, miren lo que dice. Mateo 24, del 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí no se habla de nada secreto. Dice, todo ojo lo verá. Mirarán al que traspasaron. Todo el mundo lo va a ver, al Señor Jesucristo viniendo en las nubes. Y note lo que dice el 31. Y enviará el Señor Jesucristo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Sí? Recordamos la trompeta de Primera de Tesalonicenses. Aquí está la trompeta. Con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí hay un orden lógico.
Aquí el 31 viene después del 30. El 31 no ocurre antes del 30, eso no tiene lógica. Por algo, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo mencionó el versículo 30 antes del versículo 31. No es por el gusto. Claro, si yo quito el versículo y lo pongo a mi antojo, por supuesto que va a caber en mi sistema de creencia en el que a mí me conviene creer. Pero si yo hago al revés, yo me someto a la palabra de Cristo y yo leo versículo por versículo, los versículos no están en ese orden por el gusto. ¿Sí? Primero fue lunes y después martes, es lógico. Primero es 1 y después 2, primero es 30 y después 31. Y yo sé que ya algunos saben por dónde voy. Y asimismo entonces lo tenemos en Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17, como lo leímos. Viene la trompeta, viene el Señor, viene la trompeta y entonces seremos resucitados, como aprendimos en el sermón anterior de Génesis, y los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, por eso les mandé a subrayar, hasta la venida del Señor seremos levantados juntamente con Cristo. Y en ese sentido, quisiera apoyarme en el testimonio de nuestros antiguos hermanos de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva, en su testimonio, decía lo siguiente, y cito: y entonces aparecerán las señales de la verdad. Primero, la señal de un desgarro en el cielo. Aquí está Mateo 24, 29. ¿Ok? La señal de un desgarro en el cielo. Luego, la señal de la voz de una trompeta. Otra vez la trompeta. La señal de una voz de trompeta. Tercero, la resurrección de los muertos. Estamos ahora en Primera de Tesalonicenses 4. Con todo, no de todos. No todos van a experimentar esto. Sino, como fue dicho, el Señor vendrá y todos sus santos con él. Los santos, el pueblo de Dios, son los que vendrán con el Señor. Seremos arrebatados y nos reuniremos con el Señor. No son todos los que van a experimentar esta bendición. Entonces el mundo verá al Señor que viene en las nubes del cielo. Acabo de citar a la Vida G o enseñanza de los 12 apóstoles, un documento que data del primer o del segundo siglo de la era cristiana. O sea, apenas menos de 100 años desde que Cristo subió al cielo en resurrección y ascensión. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Es más que evidente que el Señor Jesucristo y sus apóstoles e incluso la iglesia primitiva sostenían que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá a la misma hora y el mismo día de la segunda venida de Cristo. Son eventos casi simultáneos. O por decirlo de otra manera, el arrebatamiento es uno de los elementos de la segunda venida de Cristo. No es algo así, la Biblia no enseña, quiero decirlo con mucho respeto y con mucha humildad, la Biblia no enseña eso de que hay que esperar unos 7 años o de que la iglesia será arrebatada 7 años antes de la venida de Cristo. Esto no es lo que creía la iglesia. Esto no es lo que enseñó el Señor Jesucristo, como lo acabamos de evidenciar, ni lo que creían los apóstoles. Y ojo, porque puede ser que alguien diga, pero bueno, es que la mayoría de los predicadores y de las iglesias hoy creen en esto de los 7 años antes, del arrebatamiento 7 años antes de la venida de Cristo. Pero tenemos que tener cuidado con algo que se llama la falacia ad populum. ¿Qué significa? Falacia ad populum significa creer que algo es verdad porque la mayoría lo piensa así. Queridos hermanos, la multitud no siempre tiene la razón. Acuérdense que fue una multitud la que crucificó a Cristo. Así que debemos tener cuidado con la falacia ad populum. Ni mucho menos estas personas, ni Cristo, ni a los apóstoles, ni la iglesia del Señor creían en esto de la venida y el arrebatamiento de la iglesia como algo meramente simbólico o figurativo, como dicen algunos. Esto no es simbólico ni figurativo. Y esto tengo que decirlo con mucha humildad, después de haber considerado todas estas evidencias en mi momento. Muy difícil para mí
yo debo sostener que este es el criterio que yo defiendo en esta hora. Sí, para los que conocen de términos y estudian teología, yo me estoy considerando un ex dispensacionalista. Y por eso para mí fue difícil, muy duro aceptar esto, porque en mi cabeza yo era de las personas que tenía un sistema de creencias que no era armónico con lo que decía la palabra de Dios. Y el Señor tuvo que tomarme a mí también y sentarme en su salón de clases y explicarme con muchísima paciencia, la paciencia de Dios que es infinita, estas cosas. Y por su gracia es que pues he comenzado a aprender muchas cosas que yo no sabía. Así que la venida, el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá el mismo día y a la misma hora de la segunda venida de Cristo. Pero finalmente, ¿quiénes son estos hombres y mujeres que como Enoc fueron arrebatados o serán arrebatados hacia el cielo? Como leímos en Mateo 24:31, son los escogidos de Dios. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Y quiénes son estos escogidos? Si nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nosotros encontramos lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Elegidos según la presciencia o el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Entonces estos escogidos son los que forman parte del pueblo de Dios, los que por la gracia del Padre Dios y de Cristo obedecen y creen en el Señor Jesucristo. Por ende, y para finalizar entonces, apliquemos estas cosas a nuestras vidas. Iglesia Bautista Betel, preguntémonos en esta hora, ¿podemos decir que nosotros también caminamos con Dios como lo hiciera Enoc en su momento? Es decir, cuando las otras personas nos miran, nos dicen, wow, de verdad que tú eres un cristiano, eres una cristiana, de verdad. Wow, de verdad que eres diferente, tú no eres como las demás personas. Tú no eres como los demás que yo conozco que dicen que van a la iglesia, pero pecan más que o tanto como el mismísimo diablo. Tú eres totalmente diferente. Wow. ¿Eso es lo que dicen las otras personas de nosotros? ¿O realmente dicen, wow, y eso que es cristiano? Y eso que es cristiano, y mira cómo habla, mira cómo se comporta, mira cómo habla de los demás? Hermanos, ¿pueden ver las demás personas a Cristo viviendo a través de nosotros? De la misma manera en que los antediluvianos veían a Enoc caminar con Dios. Podemos decir con seguridad que seremos contados entre los escogidos de Dios, que serán arrebatados para recibir al Señor en las nubes. ¿Lo podemos decir de verdad? Y en este sentido, hermanos, el que sea dejado atrás ya no tendrá esperanza. Los libros se abrirán, ¿sí? Los libros se abrirán y el juez justo, Jesucristo, les dirá a estas personas, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Por lo tanto, en esta hora, respetada audiencia, temblemos con gran temblor y temamos al Señor de señores, porque ningún culpable será tratado como inocente, porque en ese sentido Cristo es un juez que no puede ser coimiado. Nadie va a coimiar al Señor Jesucristo. Por eso temblemos y temamos y arrepintámonos de nuestros pecados. Estimado amigo visitante, público presente, audiencia, estas no son alegorías ni son lenguajes figurativos. Cristo no arrebatará edificios de concreto. Cristo no arrebatará denominaciones. Cristo levantará a todos aquellos hombres y mujeres que han sido resucitados espiritualmente, como veíamos en el sermón anterior,
y ahora tienen la naturaleza de Dios en sus almas. Estos son los santos escogidos de Dios. Si usted está sintiendo el llamado de caminar con Cristo en este momento, usted no tiene por qué decir que no. Si usted hoy confía realmente en el Señor Jesucristo, en que Cristo puede limpiarlo realmente de todos sus pecados, y usted se arrepiente verdaderamente de ellos, podrá caminar con Él, como Enoc caminó con Dios. Y usted también será levantado para recibir a Cristo el Rey en su segunda venida. Y querido amigo y hermano, y así recibir la recompensa eterna de su fe verdadera, como Enoc lo hizo. Dios recompensa verdaderamente la fe. Así que, en primer lugar, para concluir, el Evangelio verdadero se caracteriza por predicar todo acerca de la primera venida de Cristo como Salvador y de la segunda venida de Cristo como juez de toda la tierra. Cualquier mensaje que ignore o pase por alto todo lo que estas dos esferas implican no puede ser considerado un verdadero evangelio. Por lo tanto, examinemos lo que nosotros estamos recibiendo por alimento. En segundo lugar, los discípulos y seguidores de Cristo debemos aprender a conservar y transmitir el evangelio tanto a nuestras nuevas generaciones como al mundo pecador que nos rodea, de la misma manera en que lo hizo la familia de Enoc y el propio Enoc. Además, los cristianos verdaderos debemos creer no solamente en la primera venida literal de Cristo, sino también en su segunda venida para juzgar a todos los enemigos de Dios, pero también para recompensar la fe de los que vivieron justa y rectamente delante de Dios, de la misma manera en que la fe de Enoc fue también recompensada en su momento. Ahora queda una pregunta pendiente, mis queridos hermanos. ¿Cuándo entonces va a ocurrir la segunda venida de Cristo? Porque ya sabemos que el arrebatamiento va a ocurrir durante la segunda venida de Cristo. Pero ¿cuándo ocurrirá esa segunda venida de Cristo? En Mateo 24, el Señor dice lo siguiente, Mateo 24 del 36 al 37. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo Dios sabe la hora exacta de la segunda venida de Cristo. Pero, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y respetada audiencia, de Noé nosotros hablaremos, Dios mediante, a partir de nuestra próxima predicación. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos concediste de explorar de manera algo profunda tu palabra. Ojalá esté en tu voluntad, oh soberano Dios, que los velos y las escamas de los ojos de algunos se hayan caído, que los corazones de diamante hayan sido rotos y se hayan convertido en un corazón sensible a tu palabra, Señor. Que los que no te conocían te hayan conocido o te estén conociendo en este momento. Que haya, Señor, un deseo de arrepentimiento, Señor, verdadero y honesto. Que abandonemos, Señor, de manera absoluta nuestros pecados y nuestras viejas pasiones pecaminosas que te ofenden con gran ofensa. Te damos gracias, Padre Santo, por este convencimiento que ha traído tu palabra por medio de tu Espíritu, y agradecemos eternamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Perdona mi incapacidad, Señor, de expresar adecuadamente tu palabra, Señor, y estas gran verdades. Si en mi debilidad, Señor, he dicho algo, Señor, que haya podido ser malinterpretado, perdóname, y te ruego que tu Espíritu Santo se los aclare a las personas, Señor, y me lo aclare también a mí, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, humildemente, confiando en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo, y a ti sea la gloria y la honra, y gracias, Señor, por permitirnos santificar tu nombre en este corto tiempo de hoy. Te lo pedimos, Señor y Dios,
en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga. Muchos saludos. Si tienen preguntas, como siempre, pueden dejar el comentario en el video. Pueden escribir al chat de la iglesia. Cualquier consulta, estamos a la orden. Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos para aprender y poco a poco seguiremos aprendiendo. Y de Noé, entonces vamos a comenzar a hablar, Dios mediante, en nuestra próxima predicación de esta serie de Génesis. Dios los bendiga. Saludos y un abrazo fraternal. Nos vemos. Cuídense.